Muy bien, mis hermanos. Estuvimos viendo ya, mis hermanos, entramos en varios... lo principal que vimos antes de entrar totalmente en materia fue la soberanía de Dios y la predestinación. O la soberanía de Dios, pues sí, cómo se relaciona la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre y la salvación, ¿no? Entonces ya vimos los deseos, ya vimos todo eso, ¿verdad? Volvimos a recordar la depravación total del hombre, su incapacidad moral, que no puede elegir a Dios, ¿verdad? Y vimos, fueron muchos conceptos los que estuve dando, muchos conceptos, ejemplos filosóficos, no filosóficos, pero ahora vamos a entrar ahora sí ya en versículos, mis hermanos, ¿sí? Y son bastantes los que traigo. Entonces vamos a entrar ahora sí en versículos, vamos a entrar ahora sí a ver qué es lo que Jesús mismo dice acerca de la incapacidad del hombre. Y vamos a entrar también, si nos alcanza el tiempo, ya lo veré yo ahorita, vamos a entrar ahora sí en la elección incondicional. Y la elección incondicional, mis hermanos, para poder explicarla en toda su amplitud, la vamos a dividir, o voy a tocar otros temas que son adyacentes o son periféricos a la elección incondicional. Tienen que ver, los tenemos que ver para poder entender bien lo que es la elección incondicional. Entonces, mis hermanos, elección incondicional, vamos a ver qué es lo que Jesús nos revela en los evangelios, qué es lo que Jesús habló, qué es lo que Jesús nos dejó en su palabra respecto a la incapacidad del hombre. ¿Qué versículos? Porque más allá de lo que pueda opinar Jonathan Edwards, Sproul o Spurgeon, o todos ellos son hombres iluminados por Dios, pero lo que importa es qué dice Jesús, qué dice la Biblia, si la Biblia realmente respalda lo que esos hombres dijeron. Sí, eso es lo importante, mis hermanos. Entonces, vamos a empezar por ese texto. Juan 6:65, mis hermanos. Jesús decía, por eso os he dicho que, y vamos a subrayar 3 palabras importantísimas. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Nadie puede venir a mí, a Jesús, si no se lo ha concedido el Padre. Y en el contexto, mis hermanos, no lo puse ahí, pero se los voy a leer aquí, porque a veces el arminiano dice, no, es que está fuera de contexto. Espérame. En el contexto, mis hermanos, en el contexto, mis hermanos, Jesús está hablando de que yo soy verdadera carne, espérame, aquí lo tengo. El versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Está hablando claramente de la salvación en esos versículos, ¿no? Está hablando claramente que Él es el mediador, el Mesías, el que viene a reconciliar a Dios, el hombre con Dios. Versículo 59, estas cosas dijo la sinagoga enseñando en Capernaum. Y muchos de los discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Eso es versículo 64, el último que acabo de leer. En el contexto, vemos que Jesús está hablando de creer en fe, de creer en Él, de creer en el Evangelio, sí, de salvación. Y después viene el versículo 65, donde en el 64 está diciendo, Jesús sabía quiénes habrían de creer. Y luego el 65, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido del Padre. En el contexto vemos que está hablando de que hay un grupo que se va, porque dura palabra es esta. Hay un grupo que se va y no quiero ir porque le raspa, no puede. Y luego Jesús está diciendo, sí, yo sé quiénes son los que van a creer. Y luego, por eso les he dicho, nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces vemos que el texto que estoy citando aquí de manera aislada, claramente está hablando de una salvación, de venir a Él como Mesías, reconocerlo como Mesías,
como el pan que descendió del cielo. Entonces entremos, mis hermanos. La palabra nadie. Nadie. En esta palabra, mis hermanos, encontramos una negación universal. O sea, en otras palabras, nadie quiere decir nadie. Nadie. O sea, incluye, mis hermanos, el todo. Todo. ¿Sí? No admite ninguna excepción fuera de las que añade Jesús. Nadie es nadie. Nadie puede venir a mí si no se lo he concedido del Padre. ¿Sí? Entonces, porque a veces sacan de que no, es que el nadie significa a los judíos nomás. No, espérame. Aquí en el contexto Jesús no está hablando de los judíos. No, Jesús está hablando en general. Nadie puede venir a mí. Entonces la palabra nadie, mis hermanos, es una negación universal. La palabra nadie lo incluye todo, aunque suene contradictorio, pero lo incluye todo en el sentido de que literalmente no hay nadie que pueda venir a Él. Y luego Jesús dice, nadie puede. Nadie puede. Tiene que ver, mis hermanos, ese puede, tiene que ver con capacidad. Con capacidad. No, fíjese, no con permiso u autorización. ¿A qué me refiero con esto? Todos nosotros, especialmente de chicos y de grandes, seguimos cometiendo el mismo error y es un error. Cuando de chico le decimos a nuestra mamá, no sé, ¿no? Mamá, ¿puedo salir al parque? ¿Puedo salir al parque? Nuestra madre puede responder, de poder puedes. Físicamente puedes salir de la casa. Eres capaz de salir de la casa y caminar al parque. De poder puedes. Tienes la capacidad física de salir al parque. Si yo te autorizo o no, o te doy permiso o no, es otra cosa. De hecho, lo correcto sería, mamá, ¿me das permiso de salir al parque? Eso sería lo correcto, ¿eh? No, sería lo más propio. ¿Sí? Y aún de grandes seguimos cometiendo el mismo error, ¿no? Si puedo hacer esto, pues de poder, no, puedo pecar, pues de poder puedes. Si Dios te da la autorización, pues ya otra cosa, ¿no? Pues de poder puedes, ¿sí? De la capacidad. Entonces, aquí, mis hermanos, cuando Jesús dice, nadie puede, no está diciendo que no hay nadie autorizado, que Dios está prohibiendo que vengan a Él. No, Dios está diciendo que nadie tiene la capacidad de venir a Él. ¿Sí? No se refiere, mis hermanos, perdón, tiene que ver con capacidad y no con permiso. Jesús no está diciendo, ay caray, creo que me salí, hermanos, ahí está. Jesús no está diciendo en este pasaje que nadie está autorizado para venir a mí, sino que nadie tiene la capacidad de venir a mí. Nadie tiene la capacidad de venir a mí. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre la palabra poder, ¿verdad? Nadie tiene la capacidad de venir a mí. Ahora, Jesús no se queda ahí. Estoy esperando que apunte. Ahí va. Después Jesús usa otras dos palabras. Si no. Si no. La frase si no, mis hermanos, se refiere a lo que llamamos una condición necesaria. Una condición necesaria. Pongamos un ejemplo. Un foco, asumiendo que está bien conectado y que todo está bien eléctricamente, no se va a prender a menos de que yo jale el interruptor. Si yo no jalo el interruptor, ese foco no se va a prender. Si no jalo el interruptor, el foco no se prende. ¿Sí? Aquí Jesús está diciendo, nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Hay una condición necesaria, que el Padre le conceda al hombre poder venir a Cristo. Si no hay esa concesión, no se puede acercar.
No puede acercarse. Tiene que a fuerzas, es necesario que Dios dé, ¿verdad?, que sea de Dios ese regalo de acercarnos a Él. Se refiere a lo que llamamos una condición necesaria. Una condición necesaria es algo que debe de ocurrir antes de que pueda ocurrir otra cosa. Una condición necesaria es algo que debe ocurrir antes de que pueda ocurrir otra cosa. Antes de que ese foco se prenda, tengo que sí o sí jalar el interruptor, si no, no se va a prender. ¿Sí? El significado, mis hermanos, de las palabras de Jesús es claro. Ningún ser humano puede venir a Cristo a menos que ocurra algo que haga posible que venga. Esa condición necesaria que Jesús señala es lo que es que se lo haya concedido el Padre. ¿Sí? Esa es la condición que Jesús está dando, que el Padre lo haya concedido. Jesús está diciendo aquí que la capacidad de venir a Él es un don de Dios. El hombre no tiene en sí mismo la capacidad de venir a Cristo. Dios debe de hacer algo primero. Dios debe dar el primer paso, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Dios debe ser el que le conceda al hombre poder venir hacia Cristo, poder tener el deseo de Jesús, de escoger a Dios. ¿Sí? Entonces, regresando al versículo, dice, y decía Jesús, y por eso he dicho que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido, si no se lo ha concedido el Padre. Si el Padre no lo concede al hombre, el hombre no puede venir a Cristo. Tiene que ser Dios el que se lo conceda al hombre. Otro versículo. Bueno, eso es lo que le decía. El hombre no tiene en sí mismo la capacidad de venir a Cristo. Dios debe hacer algo primero. Dios debe hacer algo primero. Juan 6:44. Fíjese lo que dice. Este es el texto es un poquito más atrás de lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Ahorita leímos Juan 6:65. Este es Juan 6:44. ¿Sí? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. ¿Verdad? Algo similar Jesús está diciendo aquí. Pero ahora hay una palabra diferente. Si no lo trae. La palabra trae que está ahí. Fíjese bien, mis hermanos. ¿Qué significa? Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿va? ¿Qué significa, mis hermanos, que el Padre traiga personas a Cristo? ¿Qué significa eso, mis hermanos? Porque del lado arminiano, mis hermanos, ellos creen, algunos explican que el sentido de este texto, mis hermanos, es que el Padre debe de conquistar, seducir o cortejar al hombre para que venga a Él. A eso se refiere que lo trae. ¿Sí? De que Jesús va, ¿verdad? Y tiene que seducir la voluntad del hombre, tiene que cortejar la voluntad del hombre para así poder traerlo a su reino. ¿Sí? Para así poder traerlo a la salvación. Si no se produce ese cortejo, mis hermanos, nadie viene a Cristo, lo que creen ellos, ¿verdad? Sin embargo, el hombre tiene la capacidad de resistirse a esa atracción y rechazar la seducción. Es lo que creen ellos. Que a pesar de que el Padre, en ese momento del hombre está expuesto al Evangelio, a pesar de que el Padre, ¿verdad?, el Espíritu está seduciendo al hombre, está cortejando al hombre para que venga, el hombre puede decir sí o no a ese cortejo, a esa seducción, como lo quiera ver. Tomando el ejemplo del que se ahoga, mis hermanos, Dios arroja el salvavidas, pero eso no asegura que la persona se salve. Ellos creen que a pesar de que Dios hace todo lo que puede hacer a su alcance, al final el hombre, o mejor dicho, al final eso no garantiza que el hombre se salve. Al final que Dios lance salvavidas y que lo tenga ahí rozando en mis dedos, mis hermanos, a pesar de que Dios haga todo eso, no es una garantía, no es una seguridad que el hombre se vaya a salvar. Bueno, es similar aquí. Ellos creen que ese que el Padre trae es que Jesús, Dios, el Espíritu, como quiera ver, lo está cortejando, está seduciendo. Sin embargo,
eso no garantiza que el hombre vaya a venir. Eso no garantiza que el hombre vaya a aceptar el cortejo, la seducción de parte de Dios. Entonces, ahora sí que a la palabra me remito, ¿va? ¿Qué palabra está ahí en el griego? Eso es bien importante. ¿Qué palabra está en el griego en la palabra trae? Y lo que está ahí, mis hermanos, es un verbo, ¿sí? Cuyo significado literalmente significa arrastrar. Literalmente esa palabra que está ahí significa arrastrar e inclusive lo podemos llevar a obligar. ¿Sí? Arrastrar u obligar. Esa es la palabra. Esa es la traducción literal, mis hermanos, de la palabra que está ahí en trae. ¿Sí? Entonces, recordemos el versículo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Sí? Ahora, no nomás decirnos al griego tal cual de la palabra, ¿va? Otra de las reglas de la hermenéutica, mis hermanos, es ir y buscar otros textos donde se utiliza la misma palabra que está utilizando ahí. ¿Para qué? Para así entender yo que el significado que yo le estoy dando es el significado que está en la palabra, o es el más común, ¿verdad? Entonces, fíjese, otros textos donde se utiliza esa palabra. Ahí podemos ver, mis hermanos, ya se los he mostrado otras veces, lo que significaba. Ahí está la palabra en griego: arrastrar, y cielo, sacar al arrastre, ¿verdad? Si ya lo puede ver usted, puede consultar, ya no es necesario saber griego, está en internet. Otro texto donde se usa la misma palabra, fíjese bien. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. Aquí está hablando Santiago de un abuso de los ricos a los pobres, ¿verdad? Quienes arrastran a los pobres a los tribunales. ¿Usted cree que va a quedar ahí muy bien la palabra cortejar? Que los ricos cortejan a los pobres para venir a los tribunales. Pues ¿quién va, no? Nadie. Aquí los ricos estaban haciendo un abuso de los pobres, arrastrándolos a los tribunales. Entonces aquí, de hecho, en este versículo, literalmente se traduce como arrastrarte. ¿Sí? Siguiente. Otro versículo. Hechos 16-19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Si no mal recuerdo, el contexto es cuando están en Éfeso y están predicando acerca de... Pues están predicando, ¿va? Y las personas empiezan a convertir y dejan de creer en Diana, ¿sí? En la diosa de los Éfesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Se le cae el changarro a los que hacen las estatuillas de la diosa Diana, ¿verdad? Los pedazos de yeso. Entonces se les cae el negocio, y cuando los amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, porque ahora ya todos se volvieron cristianos y dejaron de creer en los yesos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. ¿Usted cree que los cortejaron o que los seducieron a ver si iban a la plaza? No. Y una vez más, el texto se traduce literalmente como arrastrar. Arrastrar. Vemos claramente, mis hermanos, que esta palabra... mire, perdón. Versión 60, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Otra manera de traducirlo. Antes de eso, vemos claramente, mis hermanos, que esta palabra no puede traducirse como cortejar, ¿sí? Volvamos al texto, ¿sí? Vayamos otra vez al texto. Nadie puede venir a mí si no lo arrastra el Padre. Fíjese bien. Fíjese bien, para que no haya confusiones. En la Confesión de Fe de Westminster, ya hemos leído que Dios ha determinado todas las cosas sin violentar
la libertad del hombre. Eso lo vamos a ver más adelante, mis hermanos. Porque no es que Dios obligue, force o arrastre al hombre para creer en él. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante. Lo que Dios hace es que Dios nos da nuevo nacimiento, quita el corazón de piedra, pone el corazón de carne, y ahora que tenemos la capacidad de poder escoger a Dios, y ahora sí Dios viene, ¿sí? El mensaje del evangelio nos es predicado y caemos ante sus pies por voluntad propia, o como decían, voluntariamente a fuerzas. Voluntariamente a fuerzas. ¿Sí? Claro está, hay una verdad en ese arrastrar, ¿verdad? Dios interviene, ¡pum! A pesar de que no quiero. ¡Pum! Dios interviene. Y como ya vimos, no tiene nada de malo que Dios intervenga así en la vida del hombre. Porque como ya vimos, Dios ha intervenido en otras cosas y nadie se queja. Dios intervino en donde nacimos, cuando nacimos, la familia que nacimos. Dios ya terminó muchas cosas y nadie se queja. ¿Sí? Aquí Dios intervino en nuestras vidas, mis hermanos. Así, de un momento a otro, Dios intervino a pesar de que no queríamos nada con Él. Nos dio ese nuevo nacimiento, mis hermanos, y ahora queremos por Él. Ahora podemos elegirlo. Ahora su mensaje, el evangelio, ahora sí nos es de atracción para nosotros. Y ojo, mis hermanos, no es que Dios haga el cortejo tan irresistible que no nos podamos irresistir. No. Dios cambia nuestro corazón, mis hermanos, para que ahora nosotros caigamos ante sus pies. ¿Sí? Pero es un decreto de Dios. Caemos porque caemos. ¿Sí? No hay manera que podamos decir que no. Dios interviene y lo hace, mis hermanos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a explicar más a fondo más adelante, mis hermanos. ¿Sí? Nomás quería dejar eso para que no haya una mala interpretación. Entonces, la salvación del hombre, Dios nos trae con fuerza, o podríamos decir también que nos impulsa irresistiblemente. Nos impulsa irresistiblemente, mis hermanos. Como les digo, Dios interviene sí o sí, a pesar de que nuestra naturaleza, nuestra voluntad es no quiero saber nada con Él, pero un día, ¡pum!, Él llega y rompe eso. ¿Sí? Fíjese bien, si Dios, mis hermanos, solamente nos invitara, todos nos perderíamos. Dios hace más que solo cortejarnos o darnos una proposición. Dios hace más que eso. Y hay un ejemplo, mis hermanos, en Esdras, donde podemos ver cómo Dios actúa, interviene en la voluntad del hombre para que ciertas cosas se hagan. ¿Sí? Por ejemplo, Esdras capítulo 1, versículos 1 al 3 y el 5. ¿Qué pasa aquí, mis hermanos? En el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, ¿quién movió la voluntad de Ciro? El Señor. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Acuérdense que Judá estaba cautivo, ¿sí? Ya pasó a Babilonia, ya llegó los persas, ¿sí? Y Dios mueve la voluntad de Ciro para que Judá o los judíos puedan regresar y reconstruir el segundo templo, ¿sí? Ahora fíjense muy bien, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Dios movió a un cierto grupo de judíos para que se levantaran y fueran. Dios movió el corazón de ellos para que lo hicieran, ¿sí?
Porque de hecho, mis hermanos, la gran mayoría de judíos prefirió quedarse en nación extranjera y enemiga. Tan a gusto. Mis hermanos, se les ofreció la oportunidad de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Sin embargo, no todo Israel respondió de manera afirmativa o de manera positiva a lo que Ciro les propuso. La inmensa mayoría se contentó con permanecer en tierra enemiga. Solo unos pocos decidieron regresar. ¿Por qué? Porque Dios movió su espíritu. Porque Dios movió su espíritu. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vemos que Dios, ¿sí?, nos trae, Dios mueve en nosotros, ¿sí? Dios nos da el nuevo nacimiento para venir irresistiblemente a Él. Que después vamos a verlo, la gracia irresistible, ¿sí? Dios actúa y Dios mueve, ¿sí? Ahora, fíjese su texto. A lo suyo vino y los suyos no recibieron. Pero a todos los que le recibieron, fíjese bien, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Contexto, ¿de quién está hablando? De los que creyeron. ¿Sí? Versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. 3 niveles de énfasis. ¿Se acuerda cómo dijimos que los judíos hacen énfasis? Repitiendo las cosas. Aquí lo repite el evangelista 3 veces. Está diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Estos que creyeron no nacieron de sangre, o sea, por voluntad del hombre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de hombre. El que hayan creído no fue por ellos, no fue por su decisión, sino de Dios. De Dios. Dios tiene que actuar. Dios tiene que actuar primero para que el hombre pueda venir a Él. Ahora, veamos otros 2 versículos. Otras 2 citas. Juan 3, 3 y 5. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no, fíjese bien, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de que yo vea el reino de Dios, antes de que yo pueda elegir a Cristo, antes de que pueda tener fe, ¿qué tiene que pasar? Tengo que nacer de nuevo. ¿Sí? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le respondió, versículo 5. En verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, en estos 2 versículos, otra vez, encontramos una condición necesaria. El que no. Ahí está estableciendo Jesús una condición necesaria. Tengo que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Tengo que nacer de agua y de espíritu para poder entrar en el reino de los cielos, mis hermanos. Jesús está mencionando una precondición necesaria y enfática, porque se lo repite 2 veces se me olvidó el nombre. Está hablando ahí con Santo Dios. Nicodemo, gracias. ¿Sí? Mis hermanos, la postura reformada de la predestinación enseña de que antes, mis hermanos, de que alguien pueda elegir a Cristo, su corazón debe ser cambiado. ¿Sí? Debe nacer de nuevo. En las posturas no reformadas, las personas caídas eligen primero a Cristo y luego nacen de nuevo. No. Esa es la postura no reformada. ¿Sí? Primero elijo y luego nazco de nuevo. Eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tengo que nacer primero, tengo que ser de nuevo primero para poder elegir a Dios, para poder ver el reino de Dios. Un punto, mis hermanos, cardinal en la teología reformada es la siguiente máxima, la siguiente gran verdad. La regeneración precede a la fe.
La fe también es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es algo que proceda de mí, como enseña el arminianismo. No es algo que proceda de mí. Efesios lo dice bien claro, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aún la fe también es un don de Dios. La regeneración precede a la fe. Nuestra naturaleza es tan corrupta y el poder del pecado tan grande que a menos de que Dios haga una obra sobrenatural en nuestras almas, jamás escogeremos a Cristo. No creemos para poder nacer de nuevo. Nacemos de nuevo para poder creer. Para poder creer. ¿Sí? Dios aún la fe nos la da. Aún la fe de yo creer de que Jesús murió por mí en la cruz de Calvario hace más de 2000 años es de Él. Él me la dio. Él me dio esa fe salvadora. ¿Sí? Porque hay tres tipos de fe, la fe salvadora y luego fe de confianza en Dios y fe de doctrina. Aquí estamos hablando de la fe salvadora. La fe de que Jesús resucitó por mí hace más de 2000 años, Él la da. La certeza de que yo no estuve, yo no lo presencié, Jesús no me lo dijo directo, ni un ángel descendió del cielo a mí a decirme que Jesús murió por mí. La certeza, a pesar de que yo no estuve, de que yo no lo vi, o como dice Pedro, al cual aman aún no habiéndolo visto. Esa certeza Dios nos la da. Es Dios el que me la da. No son mis obras externas, mis hermanos. No es qué tan buen cristiano soy, o qué tan bien predico, o qué tan bien toco, o qué tan bien dirijo, o qué tan bien hago el aseo, o qué tan bien hago lo que religiosamente quiera hacer. No, mis hermanos, mi certeza no está en qué tan buen hijo soy. Es una evidencia, son frutos, pero mi certeza está en que, como dice Pedro, el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. De que me hace certeza que Jesús murió por mí en la cruz de Calvario. Entonces, mis hermanos, podemos ver, mis hermanos, que si Dios no actúa primero de manera sobrenatural, el hombre jamás va a elegir a Dios o a Cristo. Dios tiene que actuar, Dios tiene que intervenir en la vida del hombre. De esta manera, así como lo traduce, lo arrastra a él, ¿verdad? Solo así, mis hermanos, el hombre puede venir a él. ¿Qué pasa? Que la visión arminiana o otras versiones o otras visiones no reformadas no se toman tan en serio que estamos muertos. No se toman tan en serio, mis hermanos, que hemos pecado y que nuestro pecado nos ha corrompido de manera radical, de manera total. No se lo toman tan en serio. Y creen que aún tengo signos de vida para poder elegirlo a Él. Y eso no es lo que la Biblia muestra. Eso no es lo que Jesús muestra. Si el Padre no lo trae, no vienen. Si el Padre no obra en el hacer nuevo nosotros, no lo elegimos nosotros nunca. Por eso Dios dice en Ezequiel: yo les voy a cambiar el corazón y yo voy a hacer carne en mandamientos. Yo voy a hacer que lo hagan. Otra vez, no violentando esa libertad, ya lo veremos más adelante. Pero eso sí, de que lo hacemos, lo hacemos. De que somos salvos, si somos escogidos, somos salvos. ¿Cuándo? Dios lo sabe. Dios tiene el control sobre nuestros hijos, sobre el familiar, sobre la persona allá afuera.